Buenos días, comunidad, buenos días, iglesia, buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. En este día los saludamos desde su iglesia, Comunidad Cristiana de Adoración El Renuevo, deseándoles que la bendición de Dios esté con ustedes, aún en medio de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando. Hoy lo invito a que usted haga una pausa en su día, silencie su alrededor y silencie su casa, porque ahí donde usted está es el templo del Señor, es la casa de Dios, es el lugar donde Él eligió habitar. Así que hoy lo invito a que tome este tiempo como un acto especial, profundo y sincero para nuestro Dios. Lo voy a invitar a que por favor tome su Biblia y la abra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una invitación, un ruego del escritor diciéndonos: por favor, preséntense delante de Dios como un sacrificio. Hoy sacrifique tiempo, esfuerzo, tal vez descanso. Si usted desea dormir hasta tarde, pues tal vez no pueda hacerlo si quiere conectarse a nuestro culto en vivo, a la oración. No solo hoy, sino todos los días. Pero preséntese. Hoy acérquese a Dios, porque este es el verdadero servicio que se puede dar al Señor. Lo invito a que cierre sus ojos. Dios, hoy te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de compartir como hermanos, de ser iglesia aún desde nuestras casas, de ser iglesia con nuestros hermanos que hoy buscan también de ti, las iglesias en todo el mundo que están buscando adorarte y celebrar tu nombre. Gracias por este día, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por lo que haces en nosotros y por lo que harás, por lo que hoy vas a enseñarnos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán gloriosa esperanza la que podemos tener hoy. El camino ha sido abierto por la sangre que Él vertió. El glorioso sacrificio donde justicia se cumplió, quitando el peso del pecado y acercándonos a Él. Nos despertaste a tu luz, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad, en Él que a gracia nos llamó, a gloria y redención tenemos libertad. El glorioso sacrificio donde justicia se cumplió, quitando el peso del pecado
y acercándonos a Él. Nos despertaste, Señor, nos despertaste a tu luz, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad, en Él que a gracia nos llamó, a gloria y redención tenemos libertad. Tenemos libertad. En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad, en Él que a gracia nos llamó, a gloria y redención tenemos libertad. Sí, en Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad, en Él que a gracia nos llamó, a gloria y redención tenemos libertad. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
Hoy glorificamos tu nombre, amado Señor. Hoy pedimos y suplicamos que tu propósito, que tu magnífica voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tú nos transformes y nos cambies. Hoy te pedimos y te suplicamos que en medio de todas estas circunstancias, en medio de nuestra propia vida, hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Hoy te buscamos para que a través de tu palabra tú nos guíes y nos marques los parámetros por los cuales tú quieres que andemos, siendo esas nuevas criaturas, siendo esos nuevos vasos en tus manos, para salir de ser vasos de deshonra a vasos de honra, pero siendo obedientes y cumpliendo tus mandatos, tus directrices, tu ley, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero en esta mañana queremos primeramente pedirte perdón, Señor, porque muchas de las cosas que hemos hecho en el transcurso de estos días no han sido agradables a ti. Han ido en contra de tu voluntad, de tus principios. Y tú hoy nos estás exhortando, nos estás animando a correr a tu cruz y pedir perdón. Y que ese socorro tuyo, esa bendición tuya llegue a nosotros. Que tú nos laves con tu sangre preciosa y nos limpies de todo pecado. Y podamos entrar en esta mañana confiadamente a tu trono de gracia. Y que tú nos hables. Que tú hoy nos regales de esa porción maravillosa de tu palabra, como solo tú lo sabes hacer. Bendito seas, mi amado Señor. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiando esta reunión, Señor. Que te esté bajo tu autoridad, Padre amado, y que todo lo que suceda lo hagamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy pido al Señor que Él a través de su palabra nos guíe, nos enseñe, nos forme y haga una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Por eso voy a pedirles que en este momento tomen sus Biblias y vamos a abrir la palabra en el capítulo 5 de Mateo, que ha sido nuestro capítulo insignia desde que comenzamos esta serie del Sermón del Monte. Y vamos a ir al versículo 17, por favor, y vamos a leerlo en este momento. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, ayúdanos en esta mañana para comprender este profundo mensaje tuyo, este profundo mensaje del Señor Jesucristo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, alumbra nuestras mentes y corazones para que podamos regocijarnos verdaderamente en la verdad de esta gran palabra. Te damos alabanza y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a empezar a tratar una palabra que en muchos casos, mi amada iglesia, es contrastante, confrontante para nosotros, diría yo, y es la palabra ley. La ley, hasta para la comunidad cristiana, se ha constituido en un tema algo espinoso, en un tema que podríamos llamar algo que lleva hasta la, digamos, no tanto como la división, pero sí llamaríamos
como el separarnos en algunos puntos con respecto a este tema. ¿Se ha vuelto un tema polémico? Tal vez. Pero hoy yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad donde está su palabra. Y empezamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta relación preciosa que Dios quiere establecer entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre esta Biblia, en esta palabra que es completa, esta palabra que es vigente, esta palabra que es inerrante, es decir, que no tiene errores, esta palabra que es preeminente, esta palabra que es absolutamente verdadera desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y por qué la palabra ley? Porque la palabra ley está confrontando hoy al mundo entero. Hoy vemos noticias donde lo primero que surge en nuestro corazón es que la ley debe ser establecida para que la justicia se cumpla. Hoy escuchamos por ahí las noticias de un acto que sucedió en los Estados Unidos entre unos policías y una persona, y uno empieza a escuchar: no, la ley no se cumple, no, si la ley sí se cumple. Unos protestan, otros son indiferentes ante la ley. Pero el problema está en que cuando nosotros no tenemos una base sólida para la ley, una base absoluta para la ley, y esa ley se convierte en algo relativo, estamos haciendo adivinanzas legales. Estamos esperando que un juez, en su opinión humana y basado en unas estructuras y en unos códigos que en muchos casos han sido cuestionados, establezca una ley. Que así como la sociedad está siendo invadida por algo que llamamos el relativismo. ¿Y eso cuándo sucedió? Cuando el hombre separó la ley de los principios espirituales que eran absolutos y los convirtió en una mezcla de emociones, opiniones y razones que vienen de muchos lugares. Por eso en muchos casos, y voy a hablar de lo que conozco, la cultura occidental está condenada al relativismo. Hemos separado el concepto fundamental de una ley absoluta como es la ley de Dios de la ley de los hombres. Y aunque no explícitamente, pero implícitamente el hombre reconoce que es débil, reconoce que es falible, reconoce que comete muchos errores, en términos de la ley, quiere estar por encima de Dios. Y muchas autoridades, ni siquiera creyentes, han dicho que el peor problema que le surgió a la ley fue el día que se separó de los principios espirituales. Y lo dicen profesores de derecho de Harvard, de Cambridge. Hay un hombre que escribió un libro que se llama La interacción entre la ley y la religión, se llama Harold G. Berman, y él decía eso. Decía que es muy significativo que cuando la ley humana se empezó a alejar de los principios, él los llama religiosos, vino una debacle en la ley. Y cada vez que un juez da un dictamen y dicta una sentencia, hay un estamento superior que puede decir: no, eso no es cierto, y derogar lo que ese juez dictaminó. Y el juez simplemente va a decir: ah, bueno, entonces lo que pasa es que esta ley para esta ocasión y para esta situación no aplicó. Y entonces las personas se preguntan: si yo dependo de una opinión caprichosa de personas que tienen prejuicios, antecedentes y circunstancias que determinan su opinión, ¿yo cómo voy a confiar en esa ley? Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la fuente de la absoluta verdad? ¿Cuál es el estándar absoluto de moralidad? ¿Cuál es la regla absoluta de justicia? ¿En dónde podemos encontrar un ancla para esta sociedad que está flotando en un mar de injusticia, en un mar de dolor, en un mar de tristeza? ¿Cuál es esa ancla?
si existe una ley que sea inconmovible, si existen unos principios que no varíen según las circunstancias. Y hoy Dios nos está diciendo en los versículos que acabamos de leer que sí. En este primer versículo dice, no penséis, y creo que nos lo está diciendo a nosotros, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y eso nos ha llevado a eso, a que hasta el propio cristiano esté esperando que la ley se adapte a él. Y estoy hablando de la ley de Dios. Ya vimos el primer caso, ¿cierto? La gente apartada de la ley de Dios. Ahora vamos a ver un segundo caso. La gente que conoce la ley de Dios, pero que quiere que la ley de Dios se acomode a él. Si la Biblia te confronta en algo que a ti no te gusta, la mayor reacción hoy del pueblo cristiano es que la Biblia se acomode y ya no es vigente en esa parte, pues es que a mí no me gusta, a mí no me parece. A mí se me hace que eso no está bien. Entonces, ahora estamos en una tendencia de reinterpretar la Biblia, de negar su autoridad, de decir que unos capítulos sí son vigentes y otros no, que hay unas cosas que estamos de acuerdo en obedecer y otras no, que algunas las descartamos, las sacamos del esquema general, y que eso cultural no se relaciona con el día de hoy. Hacemos lo que sea por evadir la palabra. Pero el mismo Señor Jesús lo dijo. Dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de ella. Él no vino a abrogar. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, pero desde esta perspectiva a la cual Dios nos está llevando, vamos a tener que aterrizar realmente qué significa la palabra para nosotros. Yo quiero pensar de la Biblia como Jesús pensaba de la Biblia. Así como Jesús pensaba de la palabra, yo quiero pensar igual que Jesús. Francamente me tiene cansado el hecho de que personas que sin tener conocimiento quieran estar interpretando, cambiando, descartando, agregando. Que sin siquiera leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ya lo descarten. ¿Y tú lo conoces? No, pero eso ya no es válido para mí. Es decir, que la Biblia se equivocó y Dios se equivocó. Entonces, yo les hago una pregunta hoy. ¿Cómo está ubicada socialmente la Biblia como ley dentro de la justicia de hoy? Este primer punto que les estoy tratando es como el contexto ético donde se mueve la Biblia. ¿Es verdad? ¿Está usted de acuerdo que este es el contexto ético donde nos movemos hoy? Donde nada es absoluto, donde todo es relativo, donde todo se acomoda a lo que me conviene, a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece. Entonces eso me hace preguntarme, ¿qué debo hacer? Y para poder entenderlo, vamos a tratar de ubicarnos en cómo sucedió y cómo fue escrita esta palabra y en qué contexto histórico estaba. A ver si es que era muy diferente al de hoy. Permítame explicarle cómo era la situación. Cristo apareció en Israel. Él había aparecido de una manera, o apareció de una manera más bien repentina, sorprendente. Yo digo que hasta de una manera dramática. Durante 30 años de él no se supo nada. Evidente, pues están algunos textos en Lucas donde nos habla de su niñez, cuando fue llevado al templo y que crecía en gracia, que era un niño muy especial, sí, pero del resto no tenemos conocimiento. Y parece ser que dentro de su contexto social fue un joven normal, que se dedicó a las actividades normales de cualquier joven hebreo de su época. Él estuvo en la oscuridad, tal vez, en ese término de popularidad. Pero ¿qué pasó? Llegó el día de su bautismo y él entró en escena. Y esos primeros 30 años que habían sido vividos en privacidad, en ese círculo cercano donde él había tal vez viajado muy poco y había llamado muy poco la atención, de un día para otro, ¡pum!, cambió.
y ya se convirtió en foco de atención para muchos, para la gran mayoría de su época. Y empezó a caminar por esta tierra, creando, llamemos la circunstancia más trascendente que ha pasado en la historia de la humanidad. Partiendo la historia en dos, en antes y después de él. Marcando la sociedad en la que vivía, pero marcando de ahí para adelante toda la sociedad hasta el día de hoy. Y de manera admirable nunca pudo ser ignorado por nadie en la época en que él estuvo. Desde el más humilde hasta la persona de más alto nivel, en el lugar donde él llegaba, era impactado por él. Y claro, su personalidad mansa, humilde, hermosa, sabia, resplandeciente, contrastaba con la de los líderes de aquella época, orgullosos, jactanciosos, hipócritas, siempre buscando exaltarse a sí mismos. Y eso también me imagino que en esa época fue impactante. En esa época eso hizo que el Señor lograra el entorno social y religioso de su época cambiaran en absoluto, cambiaran totalmente. Y él empezó de una manera, llamemos, muy, ¿cómo llamamos cuando es contracultural? No colocado en un lugar de eminencia, no parado detrás de un púlpito, no puesto en un lugar de gobierno, sino desde la humildad donde fue colocado, empezó a impactar hacia arriba. Y normalmente a nosotros nos dicen, no, usted tiene que estar en un lugar de influencia para impactar hacia abajo. Con Jesús sucedió totalmente lo contrario. Su luz nació desde el nivel de la humildad y la sencillez. Entonces, hemos visto dos contextos. El contexto ético en el cual hoy está escrita esta palabra es evidente para el día de hoy, como el contexto histórico en el cual Dios dijo estas palabras. ¿De qué estaba rodeado en esos días? De una ley que había trastocado todos los principios y mandatos que Dios había establecido. En un legalismo y una religiosidad absurda establecida por sectas y por grupos religiosos como los saduceos, los fariseos y los escribas, que desmoronaron todos los principios que Dios quiso establecer en su palabra y en su ley. Ese era su contexto. Y fue un contexto que se proyectó desde la humildad. Ahora vamos a ver el contexto teológico. ¿Dónde está ubicada esta palabra? Y esta palabra está ubicada en nuestro tema de nuestros últimos días y que va a ser el tema durante mucho tiempo. En el sermón más trascendente que tuvo el Señor Jesús cuando caminó en esta tierra, el Sermón del Monte. Y en ese sermón, Dios tuvo un orden perfecto. Primero, si nosotros miramos del capítulo 3 al capítulo 12, Él nos dijo cómo debíamos actuar o cómo debíamos ser como hijos del reino. A través de las bienaventuranzas nos explicó cómo debíamos ser como hijos del reino. Y versículo 13 al 12 y del versículo 13 al versículo 16 nos dijo cómo debemos vivir de acuerdo a lo que somos y cómo debemos impactar a este mundo de acuerdo a lo que somos. Los cristianos son, pero los cristianos también se manifiestan al mundo. Pero la pregunta que seguía, era, listo, yo sé cómo debo ser, cómo manifestarme al mundo, pero ¿sustentado en qué? ¿Cuál va a ser mi base sólida para hacerlo? Y el Señor le dijo, tu base sólida es la palabra. Tu base sólida es la ley. Y quiero aclararles algo. La palabra de la cual habla el Señor en este texto es el Antiguo Testamento.
porque hasta este momento el canon del Nuevo Testamento, es decir, los libros, cuando hablo de canon, hablo de los libros que están incluidos, del Nuevo Testamento no existían. Entonces él como que a partir de esta nueva etapa en este viaje que tenemos en el Sermón del Monte, dice, debes aferrarte a la palabra. La palabra se va a volver en tu estándar de justicia para que tú seas la sal y la luz de este mundo. Para que tú tengas un corazón humilde. Para que tú tengas hambre y sed de justicia. Para que tú seas un hombre pobre de espíritu. ¿Dónde vas a encontrar todo eso? En la palabra. En el aferrarte a la palabra. Y el Señor, a través de esto, certificó que esto es lumbrera a mis pies y que la palabra de Dios es perfecta y que ella saca al necio y lo convierte en sabio. Pero dos cosas que quiero dejar claras que determinó el Señor en esta palabra y quiero que no se les olvide. Esas son el marco conceptual de esta palabra. La parte de arriba, la parte positiva. Mis enseñanzas están en perfecta armonía y concordancia con el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. Pero la parte de abajo, la parte negativa, están en total desacuerdo con la enseñanza que establecen los escribas y fariseos. Ese es el marco conceptual en el cual nos vamos a mover. Y ese es el marco conceptual, si tú lo miras, en el cual se movió Jesús durante toda su existencia y todo su caminar en esta tierra. Entonces, para el desarrollo de este tema, vamos a dividirlo en 4 partes, que están centradas en la ley y en Jesús. Jesús y la ley. ¿Cuáles son esas partes que vamos a ver? Van a haber algunas palabras que yo les explicaré a continuación qué significan, porque no son del uso normal en nuestro vocabulario, pero que tienen mucha exactitud en lo que queremos manifestar en este estudio de la palabra. La primera cosa que vamos a ver es la preeminencia de la ley. La segunda cosa que vamos a ver es la permanencia de esa ley. El tercer tema que vamos a ver es la pertinencia de esa ley. Y por último vamos a ver cuál es el propósito de esa ley. Vamos a arrancar por nuestro primer punto, la preeminencia de esa ley. Entonces la palabra preeminencia viene del latín y viene del prefijo prae, que significa delante o antes de, y del verbo eminere, que puede traducirse como sobresalir. Entonces es el que está por delante y que en su actuar sobresale sobre todas las demás cosas. Entonces la ley es preeminente porque está en un lugar privilegiado sobre todas las demás cosas. Por eso Dios la estableció, Dios la inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa palabra es el fundamento de vida que Él nos dejó. No hay nada más preeminente que su palabra. No hay algo que esté por encima de su palabra. Porque esta palabra tiene 3 características fundamentales para ser preeminente. Fue inspirada celestialmente, fue establecida proféticamente y fue cumplida totalmente. Fue inspirada celestialmente por el Padre, fue establecida proféticamente por el Espíritu Santo y fue cumplida totalmente por Jesucristo el Hijo. Entonces, por eso esta palabra trasciende a cualquier otro concepto que el hombre quiera colocar como ley, como principio y como fundamento. Por eso cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios, su destino es muerte, es caída, es abismo. Entonces ya nos quedó claro por qué la palabra de Dios es preeminente. Y esa palabra, al ser preeminente, tiene solo 2 opciones. Cuando tú tienes algo frente a ti, tienes 2 opciones.
o lo ignoras, hasta 3, perdón. Lo ignoras, lo rechazas o lo aceptas. Y con la palabra tenemos eso. Y eso era lo que sucedía en la época en que Jesús estaba aquí. Habían hombres que ignoraban esa palabra. No les interesaba. Había otros que rechazaban esa palabra. Y hay otros que la aceptaban, pero dentro de los que la aceptaban habían otras dos alternativas. Unos que la aceptaban pura, transparente como era, y otros que la distorsionaban. Y ahí es donde entran las dos palabras que también tenemos que buscarle explicación. Dice así, quiero que volvamos a leerlo, que toma tu Biblia y lo volvemos a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí repite 2 veces una palabra, abrogar. Y tampoco es un término que usemos continuamente. Abrogar es un verbo que significa suspender, dejar sin vigor, es derribar, quitar autoridad o quitar vigencia. Viene en griego, el término es ateto o catalau, y en hebreo el término es akuros. Y en griego catalau era derribar, tumbar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Jerusalén sería destruida y que no quedaría piedra sobre piedra? Y cuando los discípulos estaban con él y miraron el templo, ese templo magnífico que había levantado Herodes, le preguntaron, ¿y el templo también, Señor? Él usó esta misma palabra, la misma palabra catalao, es decir, será derribado, destruido, no quedará piedra sobre piedra. Pues él viene a decir, yo no vine a hacer eso con la ley. No. Yo no vine a destruir, yo no vine a derribar, yo no vine a quitarle vigencia ni a quitarle valor a la ley. Entonces, ¿a qué viniste, Señor? Vine a cumplir. ¿Y qué es cumplir? Es tomar disposición para ejecutar algo que fue mandado, ordenado o dispuesto y hacerlo efectivo. Wow. Es tomar exacto, es decir, esto va a ser efectivo. Esto yo lo voy a hacer tal y como me fue mandado, tal y como me fue dicho. No, el cumplir no solo el hacer, no. La gente dice, ay, yo cumplí. Oiga, pero lo hizo mal, hermano. Lo hizo mediocremente. Eso estuvo desagradable, incompleto. No, pero yo lo hice. No. El cumplir aquí, la palabra cumplir en esta porción de la palabra dice que es hacerlo exactamente como me fue mandado y que además cumpla el propósito por el cual fue mandado. Ese es cumplir. Entonces el Señor vino a que esta palabra se cumpliera tal y como fue mandada y para que cumpliera el propósito por el cual fue ordenada. ¿Nos queda claro? Entonces, la parte negativa, abrogar. Y ustedes dicen, pero ¿por qué sucedió esto? Ni crean, en la época de Jesús también hubo personas que estaban esperando que el Mesías cuando viniera quitara la ley. Ellos estaban aburridos de los fariseos, aburridos de los saduceos y de los escribas, y decían, uy, si llega a venir el Mesías, ojalá que borre toda esta ley, que la quite, uy. Y claro, cuando Jesús empezó a actuar, porque aunque está al comienzo del libro de Mateo, el Señor ya había tenido un recorrido ministerial antes de escribir el Sermón del Monte de más o menos 1 año. Los fariseos decían, por la manera de hablar, de predicar, de amar, de enseñar, uy, este hombre vino a quitar todo. Acabar con los principios de Moisés, con las promesas de Abraham, con el mensaje de los profetas, con la sabiduría de los proverbios. Y el Señor, ¿cómo comenzó esta porción? Diciéndoles, no penséis.
El Señor sabía qué estaban pensando. Y Él sabe lo que tú y yo estamos pensando hoy. Uy, no, es que estamos en la época de la gracia, pastor. Ya no estamos en la época de la ley. Entonces nosotros no tenemos obligatoriedad. No, nosotros no tenemos que cumplir cosas. Espero que después de este mensaje me sigan queriendo. Yo digo como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Cuando estaba el Antiguo Testamento, ya ahí palpitaba el Nuevo Testamento. Es decir, esa vida del Nuevo Testamento estaba naciendo en el Antiguo Testamento. Pero para que este Nuevo Testamento sea evidente, se vea y se transforme, tiene que estar sustentado en el Antiguo. Por eso el Señor no vino a abrogar la ley. Por eso Juan en 10:35 decía, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. ¿Y por qué esta palabra por qué es preeminente y por qué es tan fuerte para nosotros? Porque fue inspirada celestialmente. Y lo que Dios inspira, ¿cómo es una de las esencias de Dios? Él es eterno, ¿cierto? Él es perfecto. ¿Y cuál es el fruto de lo que Dios hace? Eterno y perfecto. Entonces, si esta palabra fue escrita, inspirada, diseñada y estructurada por Él, y Él es eterno y perfecto, esta palabra es eterna y perfecta. Por eso el Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en crisol en la tierra, 7 veces refinada. Es decir, que esta palabra puede pasarse por un filtro y por otro y por otro. A mí me asombra lo que hace National Geographic muchas veces en ciertas épocas, especialmente Semana Santa y épocas como esas, donde todos sus científicos, en la gran mayoría ateos, se enfocan en encontrar errores, defectos, falencias, fisuras en la palabra de Dios. Mire, lo hacen año tras año tras año. Y siempre eso queda en el olvido. No pasa nada. Y que fue evidente que encontramos unas ruinas. Y como dice la palabra, hasta las piedras hablan de Dios. Usted sabe que yo como pastor amo la arqueología. La amo. Porque cada vez que hacen un descubrimiento arqueológico, certifican que lo que dice aquí en la palabra es cierto. Es hermoso. Por eso el Señor lo decía, que hasta las piedras hablan de Él. Y certifican que lo que Él dice es verdad. Salmos 19:7 también dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo. Por eso la ley de Dios es inviolable. La ley de Dios es obligatoria. Y por eso Cristo no solo vino a confirmar la ley, sino a cumplir la ley en su plenitud y en su totalidad. Yo creo que si los fariseos hubieran tenido un toque espiritual de revelación, si hubieran dado cuenta que el que estaba parado al frente de ellos era la personificación perfecta de todo el Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Pero había un problema, y aquí tengo que aclarar algo. En los tiempos de Jesús habían 4 maneras en que se enfocaba la palabra ley. Cuando hay veces se nombraba la palabra ley, se está hablando del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos. En otras ocasiones se hablaba del Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Pero hay veces cuando se hablaba de la ley, se hablaba del Antiguo Testamento completo y normalmente se le agregaba la ley y los profetas. Entonces ahí se nombraba integralmente el Antiguo Testamento. Pero aquí viene el cuarto punto, que es donde entramos en conflicto. Y es que en ese tiempo, y en este también, fariseos, saduceos y escribas llamaban ley a tradiciones humanas.
y eran más nombradas como ley las tradiciones humanas que la verdadera palabra de Dios. Por eso en Mateo 15:3 el Señor dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y más adelante del 6 al 9 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese era el contexto de la palabra ley en esas épocas. Y hoy en día, aunque no hay esas sectas tan marcadas como fariseos, saduceos y escribas, yo veo tantos mandamientos de hombre dentro de nuestra iglesia de hoy. En la iglesia tradicional, muchas cosas son más estructuras diseñadas por hombres que palabra sustentada en la revelación del Espíritu Santo. En muchas iglesias cristianas, y sobre todo en esta época de la prosperidad y del lograr y del conseguir y de los objetivos humanos, tomamos la palabra y la acomodamos para que los caprichos humanos, las tradiciones humanas, sean colocadas en lugar de la ley de Dios. Entonces, el Señor nunca estuvo en contra de la ley establecida por Jehová Dios. Él estuvo en contra de ese mover de tradiciones humanas tan absurdas como aquellas de los días de descanso, en que los fariseos y los saduceos se sentaron un día con los escribas también y empezaron a decir: ¿qué es trabajo? Entonces, trabajo es una carga. Entonces tenemos que determinar qué puede cargar un hombre y qué no puede cargar para que sea trabajo o no sea trabajo. Entonces, si carga una efa o una medida de harina de tal proporción, eso no es trabajo. Pero si se pasa, pongámoslo en términos de hoy, 1 gramo de esa medida, ya eso es trabajo y debe ser castigado. Si lee esta página del decálogo, está bien, pero si ya lee 2 páginas, eso es carga. Y entonces debe ser castigado. Eso ya es trabajo. Está rompiendo el día de reposo. Si una mujer se coloca un traje, pero ese traje tiene unos adornos que exceden el peso que determinan los principios que nosotros establecemos, esa mujer está en pecado. Debe morir apedreada porque está rompiendo el día de reposo. Wow. A tal punto, algún día fue castigado un sastre porque cuando salió a la calle lo hizo inconscientemente y llevaba una aguja colgada de su vestuario. Es decir, que estaba llevando un elemento de trabajo y debería ser castigado por romper el día de reposo. Y eso era lo que exaltaban los hombres de esa época de Jesús. Por eso es que Jesús tuvo un conflicto tan duro, tan fuerte con esos religiosos de su época. Porque mucha gente dice: pero ¿por qué el Señor no atacó a los pecadores, a esos prostitutas, ladrones, homicidas? Y fue tan insistente con los religiosos porque ellos tomaron algo que era puro y sagrado y lo profanaron. Tomaron la palabra sagrada de Dios y la profanaron, la mancharon y la contaminaron con cosas humanas. Eso fue terrible para el Señor. Y el Señor sabía que esa ley era buena, porque esa ley ponía en evidencia el pecado del hombre. Esa ley ayudaba a que el hombre viera su condición pecaminosa y pudiera correr a Dios. Pero aquí hay que aclarar algo. La ley
en la época de Jesús estaba determinada también por un contexto específico de esa época. La ley estaba dividida en 3 niveles. Había una ley moral, había una ley judicial y había una ley ceremonial. La ley moral era la que se encargaba de los principios morales y éticos para determinar qué era lo bueno y lo malo en nuestra relación con Dios y con el mundo. Aquí hay que recordar para el segundo punto que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, no era ni democrático ni era un pueblo monárquico donde tenía un rey, no, era teocrático. Y a ser teocrático, su constitución y sus leyes estaban determinadas por Dios, como país, como gobierno, como las relaciones que existían en los delitos, en las infracciones, en los impuestos, en el manejo de la estructura gubernamental del pueblo hebreo. Entonces, esa ley judicial estaba establecida aquí. Y también había una ley ceremonial. Esa se encargaba de determinar cómo eran los pasos exactos que debía seguir el pueblo de Israel para su adoración a Dios. Desde el establecimiento de esa línea sacerdotal que tenía que estar establecida, de esos principios ceremoniales que tenían que estar establecidos, donde esos cultos de adoración y celebración y esas fiestas que fueron establecidas. Entonces, la ley estaba comprendida por esos 3 puntos fundamentales. Entonces, aquí entramos nosotros a preguntarnos, ¿cuál ley de esa cumplió Jesús? Todas. Todas las leyes establecidas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesús. Fueron hechas y establecidas en Él y Él hizo cumplimiento de todas. Más adelante vamos a ver por qué. En Él se cumplió la ley moral de Israel, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral que estaba basada en los 10 mandamientos. La ley judicial que estaba determinada en los decretos y mandatos establecidos al pueblo de Israel como un pueblo que debía ser diferente a todos los demás pueblos. Y la ley ceremonial que era la que Dios estableció para que el pueblo de Israel fuera un pueblo de adoradores. Y que toda su condición de seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, estuvieran sometidos a Dios. Esas leyes incluían beneficios e incluían castigos. Y de eso, cuando vamos a ver más adelante, de todo se hizo cargo el Señor Jesús. Entonces, decimos que esta ley es preeminente, primero, porque fue inspirada por Dios y por eso es eterna, por eso es perfecta y por eso es de estricto cumplimiento. Segundo, fue establecida proféticamente. Es decir, esta no fue una ley que empezó a suceder espontáneamente y porque el hombre quiso. No, bajo la soberanía de Dios fue establecida y su seguimiento fue permanente. ¿Y cómo hacía el seguimiento Dios del cumplimiento de esa ley? A través de los profetas. ¿Qué era un profeta? Si lo ponemos en términos algo sencillos. Un profeta era la boca de Dios para el pueblo. Era la persona a través de la cual hablaba Dios. ¿Y de qué hablaba el profeta? De la ley. Entonces, cada vez que un profeta hablaba, le decía al pueblo, estás apartándote de la ley. Estás dentro de la ley. Te esperan bendiciones o te esperan maldiciones. ¿Y sobre qué cosas profetizaban esos profetas? Sobre todos los aspectos de la ley. ¿Profetizaban sobre temas morales? Claro que sí. ¿Recuerdan a algún profeta que haya profetizado sobre temas morales? El que habló con el rey David. ¿De qué le habló? De un tema moral. De un pecado cometido por David.
Pero también hablaron los profetas de la ley judicial. Sí. Por eso en muchas partes de la Biblia dice, y ustedes fueron jueces injustos. No bendijeron al pobre ni a la viuda. Y fueron injustos con su pueblo. Eso que eran leyes judiciales. Pero también hablaron de las leyes ceremoniales. Cuando dijeron, ustedes, la ofrenda que están llevando a Dios no es grata, no es perfecta. Ustedes no le están llevando lo mejor a Dios. Y también le habló a los sacerdotes cuando esos sacerdotes incumplían las leyes ceremoniales. Estás haciendo indignamente y cumpliendo indignamente tu profesión sacerdotal. Entonces, la ley de Dios fue establecida proféticamente hasta Juan el Bautista. A tal punto que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dio un dictamen sacrificial, profético, que reunía las tres cosas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habló de temas morales? Sí, el pecado. ¿Habló de un principio judicial? Sí, la paga. Los judíos que conocían el tema sacrificial sabían cuál era el fin de un cordero: morir. Morir. Y habló de un tema ceremonial, claro, iba a haber un holocausto. En Jesús se reunieron todos los aspectos de la ley. Y por último, aquí es donde tocamos, y por eso hablé de el Cordero de Dios. En Cristo fue cumplida totalmente la ley. Entonces, ¿cómo dijimos? Fue inspirada celestialmente. Fue establecida proféticamente y fue cumplida totalmente. ¿Por quién fue inspirada? Volvemos a decirlo, por el Padre. ¿Por quién fue establecida proféticamente? ¿Quién era el que hacía que los profetas hablaran? El Espíritu Santo. ¿Y en quién fue cumplida totalmente? En Jesús. Y ese es el punto que vamos a ver. Aunque no podamos verlo completamente y está extendido por todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, nosotros tenemos que ver que Cristo mismo lo dijo. 5 veces en el Nuevo Testamento Jesús dijo que Él era el tema y la esencia del Antiguo Testamento. No lo vamos a leer literalmente todos, pero para aquellos que tomen apuntes o que quieren tomar un pantallazo de esos versículos son Hebreos 10:7, Juan 5:39, Mateo 5:17, Lucas 24:27, Lucas 24:44. En esos dijo 5 veces: yo soy el tema de todo. En 2 Corintios dijo: todas las promesas de Dios, dijo Dios a través de Pablo, están en Él y son en el sí y en el amén. En Él se cumplen todas las promesas. Entonces, ¿dónde estaban esas promesas? En el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos el recorrido del Antiguo Testamento, vamos a hacer un recorrido. ¿Están dispuestos? ¿Listo? Vamos a arrancar a hacer un barrido por el Antiguo Testamento y a ver la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En el Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En el Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, es la Shekinah, es esa columna de fuego y esa nube que protegía al pueblo de Israel. En Deuteronomio, Él fue el guía profético que, como Moisés, llevó a su pueblo por ese desierto. En Josué, Él fue el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él fue el gobernante, es decir, el juez y dador de la ley. En Ruth, Él fue el pariente redentor. En 1 y 2 de Samuel, Él es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas, es el rey que gobernará eternamente. En Esdras, Él es el escriba fiel, el que fue escrita toda la palabra en él. En Nehemías, Él es el reconstructor
del pacto con Dios, el reconstructor de esos muros. En Job, Él es el redentor que vive para siempre. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es la esencia de la sabiduría. En el cantar de los cantares, Él es el novio y el esposo que en este Nuevo Testamento encontrará a su esposa, esa que encontrará sin mancha y sin arruga. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones, Él es el profeta que llora con nosotros, que se compadece de nosotros. En Ezequiel es ese maravilloso ser de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es el marido eternamente fiel a pesar de la infidelidad de su iglesia. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva la carga. En Abdías, Él es el Salvador. En Jonás, Él es el misionero para los gentiles. En Miqueas, Él es el mensajero con los pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc, Él es el que trae el avivamiento. En Sofonías, es el Señor poderoso de salvación. En Ageo, Él es nuestro restaurador. En Zacarías, Él es la fuente de vida para sanidad. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia que se levanta para siempre. Cristo está presente en todo el Antiguo Testamento. Él es la esencia del todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Él llegó, en Él llegaron a su punto culminante 2 tipos de leyes. La ley jurídica de Israel y la ley ceremonial. ¿Por qué la ley jurídica? Porque ya Israel dejó de ser un pueblo teocrático. Ya Israel dejó de ser el pueblo, no el pueblo de la promesa, porque Israel sigue siendo el pueblo de la promesa, pero ya Israel dejó de ser ese pueblo único sobre el cual Dios tenía un gobierno. Ya Cristo ya no estableció relación con un pueblo, sino con una iglesia. Entonces esos mandatos legales que habían con Israel como nación cesaron en ese momento y nacieron unos nuevos principios de mandato, ya no para un pueblo, sino para la iglesia. En Cristo fue derramado todo el proceso jurídico del Antiguo Testamento, absolutamente todo. Todos los mandatos que estaban en el Antiguo Testamento, Cristo los cumplió. Revisen uno por uno y Cristo cumplió absolutamente todos los mandatos establecidos en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué más cumplió Dios? Todos los castigos. Sobre Él cayeron todos los castigos establecidos en el Antiguo Testamento. Todos. Todos los castigos de muerte cayeron sobre Él. Todos los juicios que están establecidos en el Antiguo Testamento cayeron sobre Jesús. Por eso ahí terminó esa ley jurídica. Y la ley ceremonial terminó. Por eso en el momento de su muerte se rasgó el velo, ese que no permitía la entrada al lugar santísimo. Y ya la iglesia, que es su nueva relación, aunque Él va a venir a restaurar su relación con Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo del pacto, pero su relación hoy es con su iglesia. Esa iglesia puede entrar confiadamente a su trono de gracia porque ese velo fue rasgado. Es decir, nosotros ya no necesitamos sacrificios de ovejas, de carneros, ni de palomitas, ni ofrendas sacrificiales en un templo. No. Por eso, si leemos Hebreos 9, 11 y 12 y 14, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Si ustedes leen Hebreos es el libro por excelencia. Y mire a quién está dirigido: a los hebreos.
al pueblo del pacto. Es tal vez de las porciones de la palabra la que más habla claramente de cuál fue el cambio radical que sucedió entre la ley ceremonial y la ley jurídica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Habla que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior al sacerdocio de Melquisedec, que Jesús es superior al sacerdocio humano que había en el tiempo de los levitas y en el tiempo del pueblo de Aarón. ¿Por qué? Porque nos mostró que todo eso era temporal. Por eso, al punto, todas las ceremonias en el Antiguo Testamento eran retratos, sí, eran proyecciones de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Pero al llegar Cristo ya no se necesitaban esas proyecciones. En todo sentido, Jesús cumplió con la ley. Ahora, si hablamos de la ley moral, eso sí quiero dejarlo claro. La ley moral es vigente. El decálogo, los 10 mandamientos son vigentes, son actuales. Pastor, ¿y el del día de reposo? Sí, reposo. Porque Sabbat no traduce sábado, traduce reposo. Y porque fue un día establecido no para el pueblo hebreo, sino para la humanidad. Ese día de reposo existe en la creación, antes de que el pueblo hebreo existiera. Fue un mandato previo de Dios. Y el que tú y yo le dediquemos de los 7 días de la semana un día al Señor, y que ese día sea sagrado para Él, es un principio y un mandato en el cual yo me debo gozar, y en el cual yo me debo deleitar, y el cual debo seguir cumpliendo. Porque el Señor sigue exigiendo ese día, sigue pidiendo ese día. No con las ceremonias, no con los ritos, no con las cosas del pueblo hebreo, no, con la relación íntima, personal y amorosa con Dios. ¿Tú sí tienes ese día con Dios, pueblo? ¿Tú sí tienes ese día con Dios, iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? Esa es una pregunta que tú te debes responder. Porque aquello a lo que yo le dedico tiempo es importante para mí. ¿Cierto? Es lo que llamamos en el mundo pasión. Yo siento pasión por algo y a esa pasión yo le dedico tiempo. Pues yo quiero tener pasión por Jesús. Quiero dedicarle tiempo a Él. Y el tiempo con Jesús, ni siquiera en el caso mío como pastor, es ese tiempo que yo me dedico a hacer el mensaje y a preparar la prédica y a hacer... No. Esa es mi labor como pastor. Y claro, Dios está involucrado en ella. Como debe estar involucrado en tu trabajo, así seas ingeniero, arquitecto, enfermera, ama de casa, estudiante, esa labor también es para Dios. Pero eso es diferente a mi intimidad con Dios, a esas madrugadas que tengo con Dios, a esas lágrimas que derramo delante de Él, a ese desgarrar mi corazón en intimidad con Él. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Hay un día en la semana que tú dices, en este día no quiero interrupciones? Este día desde que me levanto voy a prepararme para orar, para estar en el servicio, después voy a reunirme con mi familia, voy a pedirle perdón a mi familia, voy a darle gracias a Dios por lo que recibí en los últimos 6 días y voy a colocar delante de Él los anhelos y sueños de mi corazón para los próximos 6 días. ¿Si hago yo eso? ¿Si me pongo a cuentas con Él en ese día? ¿Si escucho su palabra y escucho su revelación para seguir actuando esos 6 días que vienen a continuación? ¿Si lo hago? Porque esa es la verdadera relación con Dios. Y esos mandatos son irrevocables. Ahora, quiero cerrar hoy preguntando: ¿vino Cristo a abrogar la ley? No, vino a cumplirla. Porque Cristo no le bajó el estándar a la ley, le puso el estándar correcto y antes creo que lo llevó un poquito más allá de ese estándar. Cristo no vino a decir, no, la paga del pecado no es muerte, sí es muerte, y Él murió por eso. No, la ley con respecto a rendirle honor, honra y alabanza a Dios terminó, no.
Al contrario, hoy Dios quiere que el sacrificio que se lleve a ese altar seas tú. ¿O no has leído, como leía creo que mi hijo en la alabanza, Romanos 12? De que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El estándar es más alto. No, ya no es un carnero. No, ya no es una oveja. No, ya no es un palomino. Eres tú y yo los que debemos ofrecernos en sacrificio delante de Dios. No, la ley no es mala. La ley es un buen capitán. Lo que pasa es que nosotros somos unos malos soldados. La ley vino a poner en evidencia mi debilidad. Vino a poner en evidencia mi pecado. Y la ley vino a poner en evidencia que solo tomado de la mano de Jesús, yo puedo cumplir esa ley. ¿Saben cuál es la única manera de que tú valores realmente el sacrificio de Cristo en la cruz? Es que tú leas, estudies y escudriñes el Antiguo Testamento. Y te vas a dar cuenta todo lo que sucedió en esa cruz del Calvario el día que Cristo murió. Porque es que dándonos cuenta de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, podemos valorar el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Tú sabes por qué tú no lo valoras? Porque no escudriñas el Antiguo. Porque no respetas esos principios, mandatos y decretos establecidos por Dios y que se cumplieron en Jesús. Es la única manera. Por eso, 1 Juan 3 dice, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no nos sean gravosos. Y también ahí en 1 Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y dónde están esos mandamientos? Aquí en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Unos se cumplieron en Jesús, pero otros tú tienes que comprometerte a cumplirlos. Hoy es tu reto. Vamos a cumplir esos principios. Y vamos a caminar y vamos a poder decir como Jesús, no, yo no abrogo la ley en mi vida. Yo quiero cumplirla. A través de ti, Jesús. A través de ti, Jesús. Yo no me avergüenzo de esta palabra. Y yo sé que esta palabra es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que tú viniste, Jesús, a que yo cumpliera esta palabra a través de ti. Amado y poderoso Dios, en esta mañana te damos infinitas gracias por esta palabra. Por lo que tú has querido guiarnos y enseñarnos y por esos argumentos que tú has querido derribar en nuestra vida, en nuestro corazón, en esta sociedad en algunos casos legalista y en otros casos profana, Señor. Yo te suplico hoy, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos guíes a camino de verdad, a camino de justicia. Que puestos los ojos en Jesús entendamos que tu palabra es vigente y es verdad para todos hoy, Señor. Y que tu ley se cumplió en ti y por ti, pero se cumplió para mí. Para que sea viva y real en mi vida. Para que teniendo a Cristo como mi modelo y ejemplo, yo camine obedeciendo tus mandatos, tus principios y que mi vida sea transformada a través de ellos. Hoy te suplico que tu iglesia, que esta comunidad, que mis hermanos y hermanas entreguen su vida entera y que cumplir tus mandatos y decretos sea un deleite y no sea una carga ni sean gravosos para nuestra vida, sino que nos gocemos y nos deleitemos en ellos. Gloria y honra y alabanza te damos a ti, mi Señor, principio y fin de todas las cosas, el alfa y la omega. Hoy te pido también por aquellos que no te conocen y que piensan que caminar en tu ley es terrible y es pesado. No, tu ley fue establecida para cuidarnos, para protegernos, para evitar que nos desviemos del camino y terminemos en camino de muerte. Tu ley fue establecida por amor, por el amor de un Dios todopoderoso, por ti, mi Señor, que me amas como tu Hijo, como tu pueblo y tu iglesia. Y que cada vez que tú me hablas y me dices, por aquí es, hijo, lo estás haciendo por el infinito cariño que tienes por mí, por ese sentimiento profundo
por el cual entregaste a tu Hijo en esa cruz del Calvario para que en Él fuera cumplida toda la ley y que no fuera abrogado nada de lo que tú mandaste y estableciste. Y hoy, caminando en Jesús, sé que a través de Él nos deleitaremos en ser obedientes y en caminar sumisos y no en rebeldía en ti. Por eso te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que te conozcan y entren en este camino de gozo, de protección, de cuidado y de bendición que tú tienes para nosotros. En esta mañana, Señor, también te suplico, Dios, por las necesidades de tu iglesia, por esa necesidad física, económica, por esa necesidad familiar de cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Yo te suplico por ellos. Yo te suplico para que tú hagas una obra perfecta en cada uno. Que tú traigas esa respuesta que tanto anhela el corazón de tu iglesia, Señor. Esas bendiciones espirituales y celestiales que tú ya has determinado para nosotros. La honra y gloria sean para ti, mi Señor, en esta mañana. Y también te doy gracias por aquel que suple con alegría, Señor. Aquel que trae al alfolí y trae esa bendición para que tu iglesia se extienda, para que tu palabra sea compartida y para que estos principios, estas leyes y estos mandatos de cuidado y de protección lleguen a aquel que está triste, aquel que está desnudo, aquel que está abandonado, aquel que está abatido y en derrota, y tú restaures su vida. Ayúdanos, Señor, para que esa provisión llegue y tu iglesia siga adelante, Señor. Hoy ponemos a tu iglesia en tus preciosas manos y que este día, Señor, sea un día dedicado a ti, en que nuestro corazón sea entregado a ti desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te gustó este video, háznoslo saber a través de tus comentarios y compártelo con tus amigos, porque será de edificación para ellos. Y si quieres comunicarte con nosotros, en la descripción de este video podrás encontrar links y las maneras de ponerte en contacto con nosotros a futuro. Gracias por haber visto este video y que Dios te bendiga.